porque vivimos en una ciudad que ha sido en los últimos años, sobre todo se ha enfocado al crecimiento urbano, los edificios, las aceras, la calle, y no necesariamente a disfrutar el espacio. La gente está ávida de nuevos políticos, de nuevas formas, y de que los políticos realmente propongan soluciones a los problemas, incluso problemas históricos que hemos tenido en la República Dominicana. Porque ahora mismo tú buscas en internet las ordenanzas, que son, digamos, como las leyes que se deciden en el Consejo de Regidores, y eso no está de una forma fácil de buscar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Continuando con la serie de entrevistas con jóvenes en la política, sobre todo jóvenes con una visión nueva de la política, porque no basta la edad. Hay jóvenes con ideas peores que ancianos de 100 años. Entonces aquí tenemos hoy a Juanjo Cid. Juanjo, un cineasta reconocido, es de Opción Democrática y aspira a regidor en el Distrito Nacional por la circunscripción número 1. Bienvenido, Juanjo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y muy feliz de estar aquí en tu programa. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poco mejor a Juanjo. ¿Tú naciste dónde? Yo nací aquí en la Clínica San Rafael, en Gascue. Me crié también en Gascue, aunque viví un tiempo en Cancino. Y desde entonces casi he vivido toda mi vida aquí, salvo cuando he estudiado, que estudié fuera cine. ¿Tu familia también de la capital? Bueno, mi mamá es de Mao y mi papá era de Nagua. Hijo de dos ibaeños, pero naciste en la capital. Sí, yo en el corazón yo soy ibaeño. Muy bien. Bueno, veo también que tú eres activista pro derechos de la comunidad LGTB y por consiguiente pro derechos. Exactamente. Porque el que lucha por los derechos de un segmento de la población lucha por todos los derechos. Sí, yo empecé a hacer activismo en el 2008. Teníamos una situación un poco parecida a lo que está pasando ahora con el Parque Duarte, que había muchísima represión. Bueno, y había una insistencia con que saliéramos del parque. Y en ese momento yo me di cuenta que si nosotros no hacíamos nada, esos derechos no se nos iban a regalar. Y desde entonces he luchado por los derechos. En un principio tenía una organización que se llamaba Yura, que básicamente lo que nosotros hacíamos era educar con conceptos básicos de la comunidad LGBT, que es sexo, que es género, que es orientación sexual, sobre todo porque entendíamos que el desafío más grande que teníamos como comunidad era la desinformación o los mensajes erróneos que habían sobre nosotros mismos. Tuvimos muchísimo éxito enseñando. Y luego me uní a RDs de Todes, que era un movimiento ciudadano que luchaba por que se reconocieran los derechos de la comunidad y las protecciones que ya estaban en el proyecto antes de que entrara el actual gobierno, que fue sacado, digamos, de forma desaprensiva y sin ningún tipo de diálogo. Y digamos que eso mismo fue lo que me empujó a involucrarme más en otro tipo de política, que es la política partidista, y en ese momento entré en lo que era antes en Alianza País, pero ahora formo parte de Opción Democrática, de la cual soy miembro de su dirección política. ¿Tú entraste cuando se habían fusionado los dos partidos? Claro, yo entré durante la campaña de José Horacio Rodríguez, que fue, digamos, una de las grandes motivadores, porque a mí siempre me ha interesado la política partidista, la historia dominicana y la historia del mundo. Siempre he entendido la importancia pero hasta ese momento no había una brecha de esperanza de que se podía hacer política de una forma diferente, de una forma honesta, transparente, con propuestas que fueran incluyentes a toda la sociedad, de que no se gastara unas cifras multimillonarias para hacer lo mismo. Y con la victoria, digamos, eso se reconfirmó. Fue como, bueno, sí se puede hacer, digamos, si se puede ganar una diputación en el territorio más difícil en República Dominicana, bueno, pues entonces sí se puede hacer política en este país. ¿Y por qué la vocación por lo municipal? En este caso por lo urbano, porque tú quieres ser regidor. Sí, yo quiero ser regidor y mira, es una cosa como una necesidad ya casi hasta egoísta, o sea, luchando tanto por los derechos humanos, mi gran éxito ha sido detener que las cosas se empeoren. Y yo siento como una vocación de servicio, de poder resolver cosas en lo inmediato, en mi ciudad, que es Santo Domingo, que digamos que es la ciudad donde siempre he vivido, y creo que
es mucho más lograble desde ese espacio ahora mismo que desde lo legislativo, donde siento que pudiera ser mucho más hostil hacia mi persona, por lo que yo represento, pero que no es una cosa que yo cerraría, digamos, hacia futuro. Interesante, y hablamos fuera de cámara, porque mucha gente ve lo municipal o la gestión de una alcaldía como, bueno, el aseo urbano, construcción, mantenimiento de aceras, contenes, pero la parte del individuo en la ciudad, como una ciudad para la persona. Me parece interesante que tú, con una visión de lucha por los derechos, quiera incidir en la alcaldía, claro. Desde la alcaldía. No, y es lo que estoy buscando también transformar, o sea, también esta vocación de educar a las personas, de ver la posibilidad de que se siente el ayuntamiento y el consejo de regidores, que aprendamos sobre ello, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que hace un regidor, y mucho menos de las posibilidades, digamos, que pudiera tener un regidor o ese consejo en el impacto de la vida de la ciudadanía de esa ciudad. Y por ejemplo, una de mis propuestas es precisamente la de la alcaldía de la noche, que es un proyecto ¿En qué consiste la alcaldía de la noche? De la noche, mira, un proyecto que ya ha tenido muchísimo éxito en otras ciudades cosmopolitan, como Ámsterdam, Nueva York, Washington DC, Sao Paulo. Ahora mismo la alcaldía de Barcelona ganó con esa propuesta, y básicamente es un espacio que busca gestionar todo lo que tiene que ver con la noche en la ciudad, desde resolver conflictos entre vecinos y negocios que por la música muy alta, o porque concurre mucha gente, o porque se cogen todos los parqueos, hasta incentivar a negocios en zonas que ahora mismo están un poco abandonadas, que pueden ser perfectamente para este tipo de negocios. Pienso en el Conde, pienso en el Boulevard de la 27, y también que se piense en la seguridad de las personas que salen de los trabajos de noche, que salen a las 2, 3, 4 de la mañana, que cada vez queremos que salgan más Pero tarde. además yo digo que el disfrute de los espacios. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, la actual alcaldía está restaurando parques que hay en muchísimas urbanizaciones y los está iluminando, eso está muy bien. Sí. Donde yo vivo, el parquecito quedó muy bonito y nosotros caminamos ahí. Pero en horas de la noche, por ejemplo, que uno pudiera, con este calor, no estar encerrado con un aire acondicionado, sino salir a leer en ese parque, por ejemplo, uno tiene el temor de que entonces vayan y lo atraquen. Entonces, si se mejora esa parte, la gente disfruta más, la hace suya la ciudad. Claro, no, y precisamente es eso, para que la gente disfrute, porque vivimos en una ciudad que ha sido en los últimos años, sobre todo se ha enfocado al crecimiento urbano, los edificios, las aceras, la calle, y no necesariamente a disfrutar el espacio por muchos carros. Y muchos carriles, exacto, y no necesariamente a caminada, como va pasado con otras ciudades también de la región. Pienso en Medellín, pienso en Bogotá, pienso en San Juan, Puerto Rico, y de repente nosotros ya deberíamos empezar a enfocarnos en esa situación, y sobre todo en la noche, porque usualmente los ayuntamientos se enfocan en lo diurno, en el disfrute de la familia tradicional, que está muy bien, pero habemos otras personas que de repente no aprovechamos esos espacios porque no están pensados para nosotros. Y pienso también incluso en la generación de los residuos sólidos, o sea que muchos de esos parques tampoco tienen los zafacones suficientes como para cuando la gente va y disfruta de estos espacios. Entonces es pensar la ciudad para que se goce, porque realmente es un derecho de nosotros podernos gozar la ciudad. No es solamente el trabajo, no es solamente poder, digamos, vivir con seguridad, pero también vivir, como dice Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, vivir rico, vivir sabroso. Que es un derecho también. Claro. Bien, entonces, ¿cómo tú estás llevando a cabo, primero, es una precandidatura la tuya? Se supone que ustedes tienen un proceso interno que te ratificarán, o no sé si tienes competencia con otro, o solo estás tú como no, habemos varios, hay muy buenas candidaturas. Pienso en Miguel Alejandro Martínez, pienso en Rose, o sea, hay muy buenos, pero no llegamos a cumplir todavía los 11, que son la cantidad de regidores de la circunscripción 1. Creo que estamos a 8. Si nos pasásemos de 11, pues entonces sí tendríamos una convención interna, y ahí elegiríamos, pero creo que muy probablemente lo que va a pasar es que va a ser una ratificación, como ha pasado antes en el partido. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo tú haces el trabajo? Y mira, tú vienes del cine, de la comunicación, de llegar a la gente para tratar de convencerla, de que te apoye, de que apoye Opción Democrática. Tú me vas a responder eso, Juanjo, después de esta pausa. Bueno.
Continuamos con Juanjo Cid, de Opción Democrática, precandidato a regidor en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Te decía cómo tú llevas tu mensaje a tus conciudadanos y conciudadanas. Te presenta, aquí estoy yo, Juanjo, yo quiero ser regidor, para convencerlo de que voten por ti. Claro, bueno, ahora mismo estamos trabajando bajo el lema de que ya es hora. Ya es hora nuestro lema de campaña y digamos justo acabamos de arrancar, apenas tenemos un poco más de una semana desde nuestro lanzamiento, que ha sido muy bien recibido. Y sí, tenemos varios enfoques. Tenemos, obvio, el poder de las redes sociales está a nuestro favor, porque como te mencionaba antes, la gente está ávida de nuevos políticos, de nuevas formas y que los políticos realmente propongan soluciones a los problemas, incluso problemas históricos que hemos tenido en la República Dominicana. Y desde la gestión de lo municipal hay muchísimas cosas que todavía estamos pendientes y cosas también que hemos perdido. Te hablaba también, por ejemplo, del tema de fiscalizar más y mejor la alcaldía, como por ejemplo el Consejo de Regidores es uno de los pocos espacios de poder de su tipo que no se graba ni se proyecta en vivo lo que está pasando en esas sesiones. Pienso, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado, que todo se pasa por YouTube. Pienso incluso en el Consejo de Regidores de los Alcarrizos y cómo eso luego se archiva mejor. Porque ahora mismo tú buscas en Internet las ordenanzas, que son, digamos, como las leyes que se deciden en el Consejo de Regidores, y eso no está de una forma fácil de buscar. O sea, yo no puedo tipear, bueno, quiero saber cómo está la gestión del agua y no tengo que ir uno por uno. Pero hay más, ahí hay un presupuesto, se supone que se aprueban cosas, que se discuten, cosas que tienen que ver con la vida de la gente en la ciudad. Y eso pasa totalmente de espalda a la gente. Exactamente. Y es verdad que no es que todo el mundo va a entrar ahora de repente, pero si yo soy un arquitecto, si soy un ingeniero, si soy un periodista y quiero averiguar cómo fue que se tomó esa decisión que afectó, por ejemplo, ahora con las lluvias, todo el tema de las inundaciones que están pasando, o sea, esas decisiones fueron tomadas para que pase lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo fueron que se dieron esas discusiones? También, ¿quién defendió qué? Entonces, ahora mismo eso no solamente que se está haciendo de espaldas, sino que se le está haciendo imposible casi el acceso a la persona a saber estas cosas. En esa circunscripción por la que tú compites, Juanjo, hay un problema serio. Es la densidad en las construcciones. Es cierto que la ciudad tenía que crecer de manera vertical, pero se ha hecho trampa hace muchos años. Sí. Si yo soy un desarrollador y voy a hacer un edificio donde había una familia, digo, bueno, voy a construir 6 plantas, pero me busco la forma de que se me aprueben 12 por debajo de la mesa. No, y a veces entonces está una superdensidad, por eso es que se inunda con nada, porque no es lo mismo una casa, ¿verdad? Utilizando el alcantarillado que 40 casas, 40 aquí, 50 allí, es sobrecargado todo. Completamente, no, y que de repente tampoco dejan espacios para las áreas verdes, que a pesar de que sí hay una ordenanza, que no, incluso en las aceras no dejan espacio para un arbolado, que cuando hacen los parqueos soterrados también se cogen incluso de parte de la calle. O sea, hay un problema de que sí, que se dan los permisos y que a veces sí se le da continuidad a esas construcciones, pero hay un déficit, digamos, de esa fiscalización que se tiene que hacer más y mejor. Y en ese sentido, digamos que son como la propuesta que nosotros desde la Cámara de Regidores, nosotros podemos, digamos, obligar a la ciudad a que lo haga mucho mejor. Bien. Entonces, básicamente tú vas por mejor fiscalización, porque la ciudad sea una ciudad amigable para la gente que habita en ella, y por más transparencia, que lo que ahí se apruebe y no se apruebe, se conozca. No, y que un rol del regidor también, que es como mencionábamos antes, como de los diputados. O sea, uno de los roles importantes es precisamente fiscalizar en que ese gobierno, porque el ayuntamiento es como el Estado. El gobierno de la ciudad. Es como el gobierno de la ciudad. Está la alcaldía, que con su alcalde y sus equipos, y nosotros somos los que ponemos las reglas, digamos, del juego, y además tenemos que velar porque esas reglas se cumplan. Nosotros, por ejemplo, la ciudad, la CEU, se acaba de aprobar la de C2, que todo Arroyo Hondo, hasta casi el cementerio,
pero la C1, digamos que la ordenanza que la rige en su densidad y todo ese tema es del 2009, y pensemos qué tanto ha cambiado la ciudad del 2009 ahora al 2023-2024, y que de repente ya toca revisar eso, porque como mencionábamos antes, a mí por ejemplo uno de los problemas más grandes es, que en lo que me estoy enfocando, es el espacio verde. Nosotros tenemos un proyecto con Mario Sosa, con Miguel Alejandro y con varios otros liderazgos que se llama Sembrando Vida, que es un proyecto de arbolado de la ciudad. Se hizo un estudio ya estamos sembrando plantas que sean adecuadas a no solamente a la acera, pero sino por el alto, de que no hay especies que se adapten. Y especies, claro, y que sean especies del territorio, que no, ¿verdad? Que no vengan a dañar. Y porque, a ver, nosotros somos uno de los países que va a ser mucho más afectado por todo el tema del cambio climático. Eso ya es inevitable. Y nos tenemos que, ¿verdad?, empezar a preparar en ese sentido. Y que lo que está pasando realmente ahora mismo es que, por ejemplo, que hay una poda indiscriminada, que cualquiera puede cortar un árbol sin ningún tipo de discreción, que incluso esos mismos árboles se vuelven un peligro, porque esos árboles se pudren por dentro, tú lo ves que están vivos y se caen, y han pasado incluso accidentes fatales aquí mismo en la C1, donde personas han perdido la vida por una irresponsabilidad, digamos, de la misma ciudad, que es quien tiene que velar porque eso se haga bien. Sí. Tú tienes entonces un equipo de multidisciplinario que te está asesorando. Claro, sí, no, yo tengo un equipo de campaña, que es otra cosa que la gente tenemos que hablar mucho más. O sea, yo no estoy solo, o sea, yo tengo jefe de campaña, jefe de comunicación, tengo gente, diseño gráfico, y tengo asesores, Mario Como Sosa. hace un político responsable, porque claro, el que diga que todo lo primero es un mentiroso, sí. Segundo, no hay nadie que sepa de todo y siempre. No, y es difícil porque al final del día es un trabajo voluntario, o sea, no tenemos presupuestos, digamos. Nosotros incluso como partido no hemos recibido aún injustamente ningún recurso. O sea, que de esos miles de millones a ustedes no les tocó nada. Ni cero, ninguno. Hay una interpretación ahí de la ley, claro, que nos dejó por fuera. Es verdad que es una situación muy particular, que somos un partido que se defusionó después de una fusión, pero también están ahí los precedentes de dos decisiones del Tribunal Constitucional que sí avala que fuimos injustamente tratados en elecciones del pasado. Y evidentemente sabemos, no es que vamos a pedir lo mismo que los partidos mayoritarios, pero sí como lo que se le debería dar a los partidos nuevos como nosotros, porque si no es una contienda muy injusta, muy desigual comparado con nosotros, y pensando sobre todo en los gastos, incluso del mismo día de las elecciones. O sea, hay que mover muchísimo delegado, hay que mover muchísima gente. No, tiene un costo, lo que llaman logística. Ajá. Eso es costoso porque no, o sea, el problema del transporte, el problema de que si alguien te va a acompañar el entero, tienes que por lo menos darle un almuerzo. Por lo menos, claro, porque, no, y eso es desde 5 o 6 de la mañana hasta 10 o 11 de la noche. O sea, hasta que no se cuente esa última acta, ese último voto, esa persona tiene que estar es algo agotador. Ajá, es agotador, y que si no, y ya hemos demostrado que si no tenemos delegado, se roban los votos. Bueno, vamos a hablar de esa parte ahora. Mucha gente dice, ay, la política es algo sucio. ¿Tú tenías ese concepto antes? Sí, completamente, o sea, pero es una cosa como cultural, o sea, no es casualidad. O sea, yo sí creo que históricamente, así mismo como con la historia en la República Dominicana, o sea, la historia que nosotros conocemos, la historia oficial, es una historia muy edulcorada, y lo mismo pasa con la política. O sea, lo que nos enseñan, nos dicen, no, la política es para corruptos, para buscarse la vuelta, para hacerse dinero, y no necesariamente para lo que tiene que ser, que somos portavoces. O sea, yo no vengo, no, que yo tengo las grandes ideas, no, yo soy un buen candidato porque yo escucho, yo sé consensuar. ¿Tú quieres trabajar con la gente? Yo quiero trabajar con la gente porque a la gente que yo voy a representar, o sea, no es Juan José que va a la Cámara de Regidor, o sea, es a representar mi circunscripción. Vamos a otra pausa y volvemos para que también hablemos de tu visión sobre otros temas en general de la política, más allá incluso de la posibilidad de que seas regidor. Juanjo Cid, de Opción Democrática, es nuestro invitado de este día, de la gente nueva que quiere hacer buena política. Bueno, además de esta parte del urbano, en general hay en estos momentos, no solo aquí, sino a nivel mundial,
corrientes extremistas antiderechos que se han levantado. El trumpismo en Estados Unidos, vemos a este señor Milei en Argentina, que quizá hasta pueda ganar. Vimos al señor Katz en Chile, que por suerte perdió, y que a los amigos de Vox no le fue bien en España, le por fue suerte. Muy mal. Pero el peligro se cierne, está claro. ahí. ¿Qué tú piensas de esa gente que entiende que, por ejemplo, que ustedes, la persona de la comunidad LGTB, no tienen derecho? Sí. Que mira, ustedes son enemigos de la familia. Completa, no, y mentiras completamente fabricadas, que es lo que yo le devuelvo. O sea, ¿realmente ustedes creen que la comunidad LGBT es el gran problema ahora mismo de la sociedad dominicana? Y tú dices, tú hablas de otros países, pero yo creo que esas personas están aquí ya. Una de las motivaciones por la cual yo decidí meterme en la política es que luchando con el Código Penal, yo me di cuenta que ellos están ahí adentro. Y no solamente como representantes, como diputados, sino gente que hace cabildeo, que hace lobby, que van constantemente. Hay grupos de presión fuera de los partidos. Claro, no, y históricamente también hay que reconocer que nosotros somos un país de derecha, conservador. O sea, Vincho todavía sigue siendo un foco muy importante y de muchísima influencia, a pesar de toda esa trayectoria terrible que él tiene. Entonces, sí, una cosa en la que nosotros nos estamos enfrentando, pero yo sí siento como una esperanza de un trabajo que hay que hacer, que es inevitable, y que la gente sí reacciona y quiere, digamos, esas cosas. Y sobre todo yo creo que lo que tenemos que cambiar es la narrativa, porque en esta polarización no estamos logrando nada. O sea, pensemos en el Senado, en el Congreso. O sea, ¿qué tantas leyes reformadoras, importantes, que tenemos que pasar, que estamos todos de acuerdo con que tienen que pasar? Piensen en el Código Penal, piensen en la reforma fiscal, en el Código Civil. O sea, ¿cuántas de esas leyes son importantes? Y no nos hemos podido poner de acuerdo por esta polarización. Entonces, yo lo que estoy apelando, y nosotros como partido, precisamente, es a crear esos puentes que hacen falta para encontrar esos puntos, esos acuerdos, y ver dónde estamos de acuerdo, porque yo creo que hay muchas cosas que podemos avanzar en cierto sentido, y hay otros que de repente no, y que son conversaciones que quizás se pueden dejar para más tarde. Pero tú piensas que aquí hay un peligro cierto de que esa gente, que ellos dicen la neoderecha, pero es la misma idea de siempre, esa gente de la ultraderecha tomen fuerza aquí. ¿Tú piensas que hay un peligro? Hay un peligro, más que nada una realidad. O sea, están aquí, yo pienso en muchísimos diputados, muchísimos senadores, pienso en muchísimos partidos nuevos también, formados recientemente, que se le ha dado, que son de políticos. O sea, pienso en el nieto de Trujillo, que terrible lo que propone en su apología, digamos, a la dictadura. Es una realidad que tenemos presente, pero que tenemos nosotros que luchar, porque así mismo como somos un país con historia de derecha, somos un país también con historia revolucionaria. De resistencia desde Duarte, pasando por Luperón, pasando por las hermanas Mirabal. O sea, nosotros siempre hemos tenido una resistencia que ha logrado muchísimas cosas también. Entonces, yo lo que estoy invitando a la gente precisamente a que se une a esa resistencia, a que no permita, digamos, que esa derecha terrible gane más poder en República Dominicana, y que sí gane poder personas con una ideología mucho más democrática, mucho más justa, mucho más inclusiva, que eso no necesariamente tiene que ser, tú sabes, extrema izquierda, liberal. No, porque no se trata de anular a la derecha, sino que ellos participan en igualdad de condiciones. Claro, y esa es la democracia al final del día. O sea, son voces que tienen que estar ahí. Pero lo que apelo es que no nos tranquemos tanto cada uno de nosotros en nuestra trinchera. O sea, que realmente vayamos a estos espacios a tomar decisiones, a discutir, a dialogar. Y porque de repente, y más allá de encontrar un centro, ¿sabes? Como encontrar soluciones que vengan realmente en beneficio de la ciudadanía dominicana. Bien. Muy bien, entonces la decisión ya se tomará ahora ¿cuándo? En octubre. En octubre. Sí. Entonces ya ahí tú empezarás tu campaña, digamos, sí, abierta oficial, con la gente. Yo igual ya estamos abiertos con la gente, ya estamos haciendo encuentros con grupos de personas que se interesan, familias. ¿Qué te dice la gente cuando tú hablas con Mira, ellos? por lo general ha sido una recepción muy buena, y lo que más me confirma que ya hemos ganado muchísimo es precisamente mucha gente de la comunidad, mucha gente joven, que no se esperaba, digamos, que esto iba a pasar ahora tan pronto en República Dominicana, que se sienten con muchísima esperanza, que se sienten que esto es como un aliento fresco, digamos, en sus vidas. Y en ese sentido, por lo general, la acogida ha sido muy buena. O sea, te digo que tengo un poco más de una semana que hice el lanzamiento. En el Uber, que yo venía acá, que era un hombre, padre de familia, me dijo, mira, me gustó, me encantan
gustan tus propuestas, voy a votar por ti. O sea, que sí, aunque es cierto que hay muchísima homofobia, también hay muchísimas personas que ya dejaron... Tú has sido valiente, de hecho tú hiciste una presentación que te pusiste una falda. Sí, sí, no, yo ando... Y eso es una parte que tú la conoces bien, sí, también de la comunicación, hasta provocar atención. Claro, no, y que yo soy así, y la decisión... Como tú eres. Y la decisión precisamente, porque fue una discusión que tuvimos en el equipo de campaña, era... O sea, medito o no, o sea, o me presento más masculino o más tradicional a lo que se espera de un hombre o no. Y la decisión fue no, sé transparente, sé honesto, que la gente cuando vaya a votar sepa por quién está votando. Tú no lo estás engañando. Y yo no lo estoy engañando. Desde el principio yo estoy intentando en la medida de lo posible ser honesto y que no es solamente eso a lo que estoy apelando, o sea, que precisamente sí tengo propuestas y sí tengo una intención de mejorar la vida de los ciudadanos de Santo Domingo. En sentido general, eso incluye a todo el mundo. A todo el mundo, porque, a la comunidad LGTB, claro, a los heterosexuales, a todo el mundo. Sí, porque ya yo no soy solo un activista, digamos. O sea, en esa transición del activismo a la política, que el activismo, digamos, es mucho más centrado en grupos y en comunidades específicas, o sea, que yo tengo que velar por la necesidad de todo el mundo sin dejar a nadie atrás. O sea, pensando en las necesidades de cada quien. Pienso, por ejemplo, en las madres que en los coches tienen que salir a las aceras y no pueden porque las aceras son muy pequeñas o se mueve mucho o no tiene, o sea, o tiene que cargar el coche para cruzar la calle. Las personas que tienen algún impedimento físico-motor, que es una ciudad odiosa para completamente, eso. O sea, no hay forma, o sea, hay muy pocos los sectores que realmente se ha pensado en ese sentido. Y que incluso es eso, de esas personas también es de la comunidad LGBT. Entonces, es pensando en la necesidad de todo el mundo y subir mucho más el estándar de vida que nosotros tenemos aquí en una ciudad, en un país que económicamente hemos crecido con figura de doble dígito en los últimos 20, 30 años. O sea, porque eso no se ha visto reflejado, digamos, en la calidad de vida de las personas. Bien, pues muchísimas gracias a Juanjo Cid, un joven dirigente de Opción Democrática que aspira a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, con una idea amplia de inclusión, que es lo más importante. Okay. Muchas gracias, te deseamos suerte y cuando ya seas ratificado como candidato te volveremos a invitar para que hablemos de tu programa, de tu propuesta. Sí, muchas gracias, ¿no? Y yo feliz por estar aquí y en las redes estoy como Juanjo, _Cid, como el jamón. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.